Miremos el ejemplo número 4. Dice así: calcule el valor del esfuerzo total, intersticial y efectivo para el material si se sabe que el nivel freático se encuentra 2 metros por debajo de la superficie del terreno y que hay un cambio de estratigrafía a los 7 metros desde superficie. Entonces, analice la figura y establezca las diferencias en torno a lo que viene siendo una condición inicial o una condición sencillamente en reposo. Y establezcamos una vez más el valor de los tres esfuerzos en un punto A, localizado ¿dónde? A 10 metros desde la superficie. Entonces notemos que una vez más tenemos 2 metros medidos desde la superficie del terreno que van a corresponder a un gamma húmedo y vamos a tener que 8 metros desde el nivel freático hasta el punto en cuestión que van a corresponder a ¿qué? A la Z del agua. Y darnos cuenta que en lo que corresponde al cambio de estratigrafía que se da sobre los 7 metros medidos desde superficie, implica que ahí contamos básicamente ¿con qué? Con la colocación de un nuevo material, en la que tenemos que a los 7 metros desde superficie se tiene un nuevo material, que en este caso va a tener un nuevo peso unitario saturado y que es igual a 1.9 tonelada fuerza metro cúbico. Entonces, la pregunta del millón sería, muchachos, ¿cuánto vale a la luz de esta nueva condición de estudio el esfuerzo total en el punto A? 19.6 toneladas sobre metro cuadrado. Tonelada fuerza. ¿Y cómo lo calculó? ¿Quién habla ahí? 1.7 por 2. 1.7 por 2. 2.1 por 5 y 1.9 por 3. Y 1.9 por 3. ¿Y cuánto nos dio ese producto? 19.6 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. 19,6 toneladas fuerza metro cuadrado. La presión de poros sigue siendo función del Z del agua. Claramente se ve que es 8 toneladas fuerza metro cuadrado. 8 metros por 1 tonelada fuerza metro cúbico. Entonces, a la larga, ¿qué vamos a tener para esta condición? Pues vamos a tener la esquematización sobre la parte izquierda, el peso total, gamma húmedo por 2 metros, más gamma saturado 1 por 5 metros, más gamma saturado 2 por 3 metros. La presión del agua, 8 metros por 1 tonelada de fuerza metro cúbico, y el esfuerzo efectivo como la diferencia entre el total menos la presión de poros. A diferencia de este ejemplo, en comparación con los anteriores, en donde nos interesaba ver el valor del esfuerzo efectivo en profundidad, aquí lo que me interesa más de este ejemplo es notar lo siguiente. Básicamente se refiere a ¿qué? A mirar cómo en el gráfico de variación de los esfuerzos, un cambio en la estratigrafía implica un cambio en la pendiente en lo que concierne la variación del esfuerzo total y del esfuerzo efectivo. Aquí aparentemente no es muy apreciable, pero si le hacemos un zoom, podemos entonces ver cómo de 2 a 7 metros el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total vienen con una pendiente, y podemos ver de 7 a 10 metros cómo, debido a que cambia el peso unitario del material, o lo que es básicamente un cambio hacia otro material, o un cambio en la estratigrafía, pues notamos cómo entonces hay un cambio en la pendiente en la variación de los esfuerzos. Y eso es interesante a la luz del resultado. ¿Por qué? Porque siempre que usted se encuentre ante la variación de materiales va a haber esos cambios en la pendiente. Y eso le va a indicar a usted, si usted no conozca el perfil, que usted se encuentra ante ¿qué? Ante un cambio de material en la realidad. Y que ese cambio del material en la realidad se da o se produce puesto que hay una variación en el peso unitario. Y eso va a ser, digamos, un aspecto concluyente.
o un aspecto muy importante de cara a la valoración del esfuerzo, porque no siempre vamos a tener un mismo material. Todo dependerá de los materiales que estén conformando el perfil estratigráfico. Importante. Véalo ahí. Y ahí sí, ya con esto llegamos al ejemplo número 5, en donde se nos pide calcular el esfuerzo total intersticial efectivo en el material. Si se sabe que el nivel freático se encuentra 2 metros por debajo de la superficie del terreno y que hay un cambio de estratigrafía a los 7 metros desde la superficie. Y que además se sabe que por capilaridad 1 metro por encima del nivel freático se encuentra saturada. En lo que viene describiendo que la condición que usted está viendo en pantalla. Una condición similar a la del ejemplo 4, con un aliciente, que tenemos ahora una altura capilar dentro del problema. Y que esa altura capilar viene siendo igual a ¿qué? A 1 metro, que se encuentra medido desde la posición del nivel freático, que como en el caso de los ejemplos anteriores se encuentra a 2 metros desde la superficie. Este ejercicio supone una variante muy interesante, porque empezamos a mirar la influencia de la capilaridad o de las presiones de succión sobre el valor del esfuerzo efectivo. Entonces, la pregunta viene siendo ¿cuál será el efecto de esa HC o de esa altura capilar sobre el problema? Dado que tenemos exactamente lo mismo, 2 metros desde la superficie hasta el lado y tenemos 8 metros desde el nivel freático hasta el punto A en cuestión y que son representativos ¿de qué? De la Z del agua. Porque el punto A se encuentra estando en el fondo de la estratigrafía. Entonces, para eso, ¿qué es importante? Hacer memoria de lo que es representativo para nosotros de la altura capilar. Y para eso nos vamos a la clase de formas de agua en el suelo. Y específicamente lo que tiene que ver con la figura. ¿Por qué? Porque si tenemos un recipiente lleno de agua, podemos ver entonces que esa posición del agua que aparece en la figura, pues viene siendo representativo del nivel freático o de la posición del agua. Y desde la definición del nivel freático, ¿nosotros qué sabemos? Sabemos que allí la presión de poros viene siendo igual a 0. Y usted se preguntará, ¿por qué la presión de poros en el nivel freático es igual a 0? Porque en el nivel freático, la ZW vale 0. Entonces, si la ZW vale 0, 0 por el gamma del agua le da 0. Solamente tenemos presión atmosférica hacia arriba, pero la presión atmosférica la descontamos, no nos interesa, no estamos hablando en términos absolutos, sino en términos relativos. Entonces, volviendo a la figura, ¿qué notamos entonces? Que por debajo del nivel freático nosotros tenemos las medidas de Z del agua y que la Z del agua hacia abajo multiplicado por el gamma da lugar a las presiones de poros que son positivas. Mientras que en la medida que exista capilaridad o que exista esa presión de poros de succión que hace que el agua suba cierta altura capilar, pues vamos a ver básicamente que si el agua sube de una presión de poros mayor, o más bien que si el agua es capaz de subir por encima de la posición del nivel freático, significa que se tiene que configurar ¿qué? Una presión de poros menor a la que se tiene en el nivel freático, porque para que el agua pueda moverse tiene que ir de mayores presiones hacia menores presiones. ¿Y qué es menor que el 0? Algo negativo. Entonces, esto que está viendo acá, que viene representando una presión de poros negativa, pues es sencillamente una presión de succión. Es como si usted estuviera chupando, el ejemplo del pitillo, de la pajita. Entonces usted lo que está haciendo cuando tiene altura capilar es eso, generar presiones de poro negativas. ¿Lo suficiente para qué? Para que pueda haber un movimiento del agua hacia arriba.
Entonces nótese cómo, en el caso de tener la altura capilar, pues la altura capilar genera una, multiplicada por el gamma, genera una presión de poros, y esta va a ser negativa para poder dar cuenta de ese movimiento. Entonces, a la larga, el que exista esa altura capilar implica que ¿qué? Que desde el nivel freático hacia arriba, en lo que viene siendo la altura en cuestión de 1 metro, pues eso nos va a generar una presión de poros negativa. Y cuando ya miramos eso desde el esquema de lo que viene siendo el ejercicio, pues entonces podemos notar la situación en la izquierda. Y básicamente, ¿qué viene siendo eso? Notar que tenemos la misma estratigrafía, que el nivel freático se encuentra a los 2 metros, pero que hay 1 metro que se encuentra saturado por encima por efecto de esa capilaridad. Entonces, que se genera una posición relativa del NAF hacia abajo y del NAF hacia arriba. Y que básicamente entonces, si usted valora el esfuerzo total para el punto A en cuestión, ese viene siendo lo mismo, con una diferencia, que ahora, dado que se tiene que este metro se encuentra saturado por capilaridad, entonces tenemos que, en el caso del esfuerzo total, el gamma húmedo solo aplicará para este metro. Y usted dirá, pero profe, es que el nivel freático está a 2 metros. Sí, pero hay 1 metro de capilaridad. Entonces, esa zona que se encuentra churada se encuentra saturada. Entonces, por lo tanto, tendremos que el esfuerzo total será igual al gamma H por 1 metro más el gamma saturada 1 por la altura que se encuentra saturada. En este caso serían 5 metros más 1 me da 6. 6 más 1, 7. Y luego los otros 3 del material final nos dan los 10 en total. Entonces podemos entonces evidenciar el cálculo de ese esfuerzo total, darnos cuenta de que la presión de poros tiene 2 componentes, una positiva y una negativa, donde la negativa es una presión de poros de succión debido a la capilaridad, y que el esfuerzo efectivo es igual al total menos la presión de poros. Y que de cara a lo que viene siendo la variación del esfuerzo, podemos entonces notar lo que nos muestra el ejercicio o la diapositiva del tubo capilar, que si este viene siendo la posición del nivel freático, mírelo ahí a 2 metros, todo lo que está por debajo del NAF tiene presiones de poros positivas, y todo lo que está por encima del NAF por efecto de la capilaridad tendrá presiones de poros negativas. Entonces, si tenemos 1 metro por el gamma del agua, eso nos da 1 tonelada fuerza metro cuadrado. Negativa da menos 1 toneladas fuerza metro cuadrado. Y que entonces, cuando ya tenemos que producir el esfuerzo efectivo, podemos ver un efecto importante de la succión, que si tenemos el total menos la presión de poros, y la presión de poros es negativa, menos por menos nos da más. Y básicamente, ¿qué evidenciamos? Que en los puntos donde hay succión, la línea verde supera la roja. En todo lo que hemos hecho hasta ahora, nos hemos dado cuenta de que la línea verde y la línea roja están juntas, y que eventualmente por debajo del NAF lo verde está por detrás de lo rojo. Aquí ocurre el efecto contrario, estamos viendo que lo verde está por delante de lo rojo. Y eso básicamente se debe a ¿qué? A que cuando existe succión o presión de poros negativa, hay un aumento del esfuerzo efectivo. Porque lo total menos le termina dando más. Entonces la succión o la capilaridad vienen siendo buenas, porque en la medida que usted tenga un mayor esfuerzo efectivo sobre su material, tendrá eventualmente más resistencia. Y eso puede ser bueno, porque si usted resiste más, pues el diseño o las condiciones a las que usted se verá sometidas, pues
no necesariamente son tan críticas. Esto permite explicar los castillos de arena. Los castillos de arena resisten su propio peso por efecto de la succión. ¿Por qué? Porque cuando hay succión aumentan el esfuerzo efectivo.